La resolución de los problemas no es tanto saber resolver problemas, sino que realmente la resolución de problemas con números naturales es una cuestión de comprensión lectora, de comprender bien cuál es el problema que nos está pidiendo. Si entendemos bien, si comprendemos bien los problemas, automáticamente sabemos qué operación tenemos que hacer. Empezamos. El primer problema que vamos a hacer es un problema en el cual hay que hacer una suma. Leemos el problema. Manuel tiene 28 canicas más que Mario y Mario 35 más que Pedro. Entonces afirma, si Pedro tiene 85 canicas, pregunta, ¿cuántas canicas tienen Mario y Manuel? Aquí la cuestión está en que el dato concreto me lo dan de Pedro. Por lo tanto, a partir de Pedro, tengo que hacer las operaciones. Entonces, siempre que tengamos las palabras más, el verbo unir, el verbo sumar, añadir, todo este tipo de verbos siempre llevarán acompañados la operación que es la suma. Empezamos, O si Pedro tiene 85 canicas, pues ponemos las 85 que tiene Pedro más las 35 que tiene Mario más que Pedro. Y estos son 85 más 35, son 120. Vale. Si ahora Manuel tiene 28 canicas más que Mario, pues tenemos que hacer las 120 canicas que tiene Mario más las 28 más que tiene Manuel, y esto es igual a 148 canicas. Con lo cual la respuesta al final es que Manuel tiene 148 canicas y que Mario tiene 120. ¿Ok? Ya estaría resuelto. En cambio, si lo que hacemos es un problema en el cual va implicada la resta, veamos el problema. Sevilla tiene una temperatura de 32 grados centígrados, Valencia 5 grados menos que Sevilla y Barcelona 4 menos que Valencia. ¿Cuál es la temperatura de Valencia y Barcelona? Bueno, siempre que leamos la palabra menos, la palabra restar, la palabra sustraer, la palabra quitar, todas esas palabras, todos esos verbos implican hacer una resta. En nuestro caso, ¿cuál es el dato concreto que tenemos? Sevilla, que tiene 32 grados. Pues empezamos con Sevilla, le restaremos 5 grados para saber la temperatura de Valencia, y a su vez a la temperatura de Valencia le restamos 4 para saber la temperatura de Barcelona. Venga, empezamos. 32 menos 5 igual a 27, y ahora para saber la de Barcelona, pues 27 menos 4, esto es igual a 23. Con lo cual la respuesta es que Valencia tiene 27 grados y Valencia tiene 27 grados y Barcelona 23. En cambio, si lo que tenemos son problemas en los cuales tenemos que utilizar el producto, veamos el problema. Mario tiene el doble de cromos que su hermano Joaquín y Joaquín el triple que su primo Antonio. Si Antonio tiene 20 cromos, ¿cuántos cromos tiene Joaquín y Mario? Bueno, pues aquí lo que tenemos que tener claro es que siempre que leamos doble, triple, cuádruple, sextuple, quíntuple, repetir a partes iguales, todas estas palabras son multiplicaciones sí o sí. Entonces, como nos dan el dato concreto que es Antonio, que tiene 20 cromos, y sabemos el primero que será Joaquín, que tiene el triple que Antonio, pues multiplicamos 20 por 3 y esto es igual a 60. Ahora, a su vez, sabemos que Mario tiene el doble de cromos que su hermano Joaquín, con lo cual si Joaquín tiene 60 cromos, pues lo multiplicamos por 2 y esto me da 120 cromos. Con lo cual Mario tiene 120 cromos y Joaquín 60. En cambio, si lo que tenemos es un problema de división, como por ejemplo María ha trabajado 93 horas en el mes de junio. Su amiga Alba ha trabajado la tercera parte que María. ¿Cuántas horas ha trabajado Alba en el mes de junio? Bueno, siempre que veamos la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, la centésima parte, repartir, dividir, a medias, hacer... Todo esto en el fondo son divisiones, y la operación que habrá que hacer siempre será una división. Y en este caso lo que tendremos que hacer para calcular la tercera parte de las horas que ha trabajado María, para calcular las horas que trabajó Alba, es hacer dividir. Entonces, cogiendo María de referencia, que son 93,
lo dividimos entre 3 y aquí la respuesta es 31. Con lo cual, el número de horas que ha trabajado Alba en el mes de julio son 31 horas. En cambio, si lo que tenemos es un problema que tiene varias operaciones, aquí la comprensión del problema es fundamental, ¿eh? Con lo cual, veamos el siguiente problema. Manuel gana en una rifa 750 euros, María 875 y Eva 625. Deciden repartirse las ganancias a medias. ¿Cuánto se llevará cada uno? Bueno, repartirse las ganancias a medias, eso es una división entre los tres a partes iguales. Eso será dividir por 3. Pero será dividir por 3 el qué? El total de la suma de las tres cantidades. Por lo tanto, primero tenemos que sumar las tres cantidades y luego automáticamente podremos hacer la división. Venga, empezamos. 750 más 875 más 625, esto es igual a 2250. Y si ahora 2250 lo dividimos entre 3 porque quieren llevarse las ganancias a medias, pues esto, si hacemos la división, son 750. Y la respuesta es esta, que cada uno se llevará pues 750 euros. Entonces, ¿cómo sabemos realmente cómo resolver problemas? Entendiendo bien los problemas. Un poco para resumir, si tenemos algo que sea sumar, añadir, poner de más, etcétera, etcétera, aquí va la suma. Si vamos quitando, restar, sustraer, etcétera, etcétera, resta. Todo aquello que se va repitiendo, el doble, el triple, el cuádruple, a partes iguales, 5 estanterías iguales, etcétera, me lo estoy inventando, eso es una multiplicación. Y siempre que sea repartir a partes iguales, como por ejemplo repartir las ganancias a medias, hacer una división, repartir un terreno, etcétera, etcétera, eso será una división. Y siempre que tengamos varias operaciones, aquí evidentemente hay que entender bien el problema para conocer bien el orden de las operaciones. Soy Juanito App, somos tutor integral. Me gustaría pediros, siempre que lo deseéis, suscribiros al canal, pues sí. Si lo deseáis, dejad algún comentario que siempre nos ayudará, pues saber cuáles tendrían que ser los siguientes vídeos. Y muchísimas gracias por todo.